Stephen King es uno de los escritores prolíficos más conocidos. No hay persona que no conozca novela o adaptación de él, tales como Los Knockers, Cementerio de Males, Carrie, It y El Misterio de Sandy Slot. Pero hay una novela que destaca en lo general: Misery, una carta de amor y odio hacia los fans de Stephen King, inclusive el mismo su servidor. Pero también era un grito de ayuda. En esa época Stephen King sufrió una fuerte adicción a las drogas. No tenía otra forma que decirlo que por siendo él mismo, escribiendo dos novelas, consideradas por su servidor como las novelas de pedir ayuda, y esas son Los Knockers y Misery. Esta es una redacción que hace que el escritor Stephen King sea conocido, siendo Annie Wilkes una representación de la cocaína y Paul Sheldon un prisionero de esta. Aunque también está inspirado en un sueño que tuvo en un avión cuando iba soñando, podía soñar en un avión, y se encontraba con su fan número 1, y un cerdito. Aunque hay otra aberración. Se dice que hubo un fan que se metió a su casa, trató de explotar su casa, porque quería que continuara la torre oscura. Otra versión de saquear por los ojos del dragón, y otra es porque le robó la idea a Missy. Nunca se sabrá. Pero ya me extendí mucho, así que iniciemos este nuevo video. Showtime. Shh, cariño. Confía en mí. Dios santo. Es lo mejor. Annie, por favor. Un escritor sufre un grave accidente y recobra el reconocimiento de una apartada casa en la que vive una misteriosa mujer, corpulenta y de extraño carácter. Se trata de una antigua enfermera involucrada en varias muertes misteriosas ocurridas en diversos hospitales. Fanática de un personaje de una serie de libros que le ha decidido dejar de escribir, está dispuesta a hacer todo lo necesario para convencerlo de retome la escritura. Esta mujer es capaz de los mayores horrores, y Paul, con las piernas rotas y entre terribles dolores, tendrá que luchar por su vida. Un relato obsesivo, aterrador, que solo Stephen King nos puede ofrecer. Lo que acabamos de escuchar y lo que acabas de oír, como espectador, es la sinopsis de Misery. Así es. Como lo vimos anteriormente y acabas de oír, hoy hablaremos sobre Annie Wilkes, también conocida como la Dama Dragón. Comencemos con esta fabulosa antagonista. ¿Quién es Annie Wilkes? Annie Wilkes es la principal antagonista, un personaje protagónico y la principal fuente de peligro en la novela Misery. Es una ex enfermera trastornada que se proclama como la fan número 1 de Paul Sheldon. ¿Cómo es? Es una enfermera trastornada mentalmente. Se proclama como la fan número 1 del escritor de novelas románticas Paul Sheldon. Su fanatismo fue tal que lo secuestró, cuidó y alimentó para que él pudiera escribir una nueva novela, El Retorno de Misery, ya que a ella no le gustó que su personaje favorito muriera. Ahora atormentará al escritor con los métodos más inhumanos hasta que logre su siniestro plan. Apariencia física. Annie Wilkes es una mujer gorda, robusta y casi nada bonita. Paul la describe como si se tratara de una montaña. También ocupa ropas muy anticuadas y sobrereligiosas. Aquí la apariencia según el libro. La imagen de Annie Wilkes era de una mujer corpulenta de cabellera gris, que aparte de su abultado pecho, parecía carecer de toda curva femenina. No había ninguna redondez en sus caderas ni en sus nalgas. Su cuerpo era grande pero no generoso. Daba la sensación de estar hecha de peñascos, sin orificios acogedores, ni siquiera espacios abiertos ni zonas flexibles. Le producía una impresión perturbadora de solidez, como si no tuviese vasos sanguíneos, ni siquiera órganos internos, y estuviera hecha de una pieza, una Annie Wilkes maciza de pies a cabeza. Cada vez se convencía más que sus ojos, que parecían dotados de movimiento, estaban en realidad pintados en la cara y que solo se movían como los ojos inertes de esos retratos que parecen seguir a quien los mira a cualquier parte de la habitación. Hasta su cabellera gris, sus esperpénticas faldas y los gastados pantalones parecían formar parte de su cuerpo sólido, fibroso y sin fisuras. Por tanto, no era sorprendente que aquella mujer pareciera un ser grotesco extraído de una novela exótica, y como tal, provocaba una inquietud que se intensificaba gradualmente hasta llegar al terror.
Resumen de la trama. Si no quieres escuchar esta parte, puedes saltártelo, ya que contiene spoilers. Paul Sheldon es un escritor famoso por la serie de novelas románticas ambientadas en la época victoriana Misery, cuyo personaje principal es Misery Chastain. Su última novela, El hijo de Misery, plantea la muerte de la protagonista y el final de la serie. El escritor planea incursionar en nuevas temáticas literarias y acaba de concluir el manuscrito de su más reciente obra, Automóviles Veloces. Camino a Los Ángeles, lo sorprende una tormenta de nieve y sufre un accidente de tránsito. Despierta en la casa de Annie Wilkes, una enfermera admiradora de su trabajo, quien dice ser su fan número 1. Dado que las piernas de Paul quedaron rotas tras el accidente, al escritor no le queda más opción que permanecer en cama bajo los cuidados de Annie. Parece ser solo una fanática entusiasmada, sin embargo, Paul va revelando la persona psicótica, agresiva e imperativa de Annie Wilkes. Un día, Annie compra la más reciente copia de Misery, El hijo de Misery. Enfurecida agrede a Paul y lo deja por casi 3 días sin comer y sin su medicamento para el dolor, debido a la muerte de Misery en la novela. Parece cuando la enfermera vuelve, está obligando a Paul a quemar el único manuscrito de Automóviles Veloces, para el dolor del escritor que debe desde ese día jurar matar a Annie. El plan de la enfermera es obligar a su escritor favorito a escribir la secuela del hijo de Misery, para poder traer de regreso a la vida a su protagonista, y para ello le proporcionará una máquina de escribir una vez más que éste recupere desplazarse en una silla de ruedas. Después de muchas cosas, tales como que a Annie no le gustara el resultado de Paul de que le reviviera a Misery, y después de una inspiración de ella misma, Paul entrega un resultado más satisfactorio para ella, aprobándolo. Aunque no es todo, Paul, en ocasiones en las que Annie se va de la casa, él escapa para suministrarse de medicamentos. Un día descubre algo terrible. Annie es una asesina de pacientes y enfermos de todos los lugares que ha estado. Ella conserva todas las noticias relacionadas con el álbum, que lo guarda como un trofeo. Después de esta expedición, Annie descubre sus salidas y que Paul sabe la verdad. Para esto, ella le corta una pierna con una hacha y cauterizarla con un soplete. Paul, ahora enfurecido, quiere terminar la novela lo más rápido posible para poder asesinar a Annie. Después de unos días y la casi recuperación de Paul por un policía asesinado por la enfermera psicótica, finalmente termina el regreso de Misery. Annie trae todo lo que Paul ha pedido. Cae en la trampa. Paul quema el libro, en realidad una pila de hojas blancas, para que Annie se distraiga y finalmente poderla matar, aunque no es fácil, ya que la mujer es recia contra los ataques del debilitado escritor. Después de una dura lucha y traumas, finalmente Paul es rescatado y después de un tiempo, él vuelve a conseguir un nuevo éxito con la publicación del libro de Annie lo obligó a redactar, titulado El regreso de Misery, ya que se había quemado una copia falsa. Pese a la buena recepción de la novela ha tenido, Paul ha quedado traumatizado por la experiencia con Annie, aún sufriendo de pesadillas, y se ha vuelto alcohólico para lidiar con su estrés postraumático, dejándolo sin un don para redactar como antes. Pero un día, en un viaje de compras, y tener una peculiar experiencia con un niño, un carro de compras y una mofeta, cual queda inspirado para la redacción de la siguiente novela. Aspectos destacables. Annie Wilkes no solo cuidó y alimentó a Paul, sino que también lo torturó y obligó a hacer una nueva novela solo para ella. Este afán llegó tan lejos que cuando Paul Sheldon tuvo su accidente automovilístico, ella lo secuestró y lo llevó a su casa y no inmediatamente a un hospital. Annie Wilkes está completamente loca. Llegó a cortarle una pierna y un dedo a Paul por no acatar sus órdenes que ella exigía. Incluso su obsesión de conservar a su escritor favorito llegó tan lejos y a un punto que puso trampas de hilo, que en sí era su propio pelo, para detectar que Paul había salido más de una vez de su prisión. Annie Wilkes no solo es astuta, sino que también muy inteligente y perspicaz. Cuando asesinó a un policía que buscaba el rastro de desaparición de Paul, ella no solo escondió el cadáver, sino también que planeó la coartada y supo el tiempo necesario que la policía la iba a descubrir.
Tanto fue su inteligencia que utilizó las huellas dactilares del cadáver y las impregnó en un envase de Pepsi y lo dejó en un punto específico donde los policías lo pudieran encontrar. Otra hazaña de ella es cuando supo qué estación del año pudiera aprovechar para deshacerse del auto del dicho escritor. Se iría por un río y quedaría lejos de su propiedad. Así podría salir de los focos de la ley. Aunque eso también no significa que tuviera 100% de la razón, ya que no solo tuvo la decencia de culpar a Paul de salir de su cuarto y robar su medicamento, que por cierto, ella lo sacó sin ningún permiso y de manera ilegal del trabajo donde estaba. Su plan de los cabellos unidos no era tan factible, ya que ella testificaba que Paul había subido a su cuarto. Esto era imposible, ya que Paul estaba lesionado y en silla de ruedas. Esto pudiera haber sido los factores del viento o las ratas que habitaban en las penumbras de su hogar. Su obsesión fue tanta que para comprobar que Paul había escapado, quitó la chapa de la puerta para descubrir un gancho del pasador del pelo de Paul utilizaba para abrir la puerta. Annie tiene una obsesión nada sana con la comida. Cuando Paul salió de su cuarto cuando había pasado uno de los días de depresión de Annie, pudo ver que se atiborraba de grandes cantidades de comida, tales como helado, Pepsi, salsa de carne y muchas más cosas. Incluso esto se pudo ver en su alacena, que era como un búnker, como diría Paul, un búnker de comida para gordos. Personalidad. Annie Wilkes esconde sus trastornos mentales y su psicosis a través de una cara alegre y compasiva, aunque en realidad, mientras más se profundiza sobre ella, descubrimos que se autolesiona por sus ataques depresivos. También tiene dificultades para separar la realidad y la fantasía, ya que se enfureció tanto con Paul que creyó que él fue el asesino de Misery Chastain, su personaje favorito. Ella también es una mujer muy religiosa, diciendo que Dios le habla y le da instrucciones, como destruir la nueva novela de Paul, Autos Veloces. Ella cree que todo el mundo está en su contra o la está siguiendo, provocándole ataques de furia muy violentos. Esto provoca que la gente tenga miedo y no se acerque a ella ni a su auto, apodado cariñosamente como la vieja Bessie, ni tampoco a su hogar. Cuando está en sus ataques depresivos, sobre todo en días lluviosos, ella alberga en la cabaña o casa a la que le ha denominado la Casa de la Risa, donde se aloja en ella hasta su depresión o su furia haya bajado. También tiene episodios de atarragarse de cantidades de comida muy enfermizas. Tipo de papel. Annie Wilkes es una villana sumamente cruel, maníaca e inteligente. Ella desde una corta edad tuvo actitudes psicópatas. Tanto fue esta reacción que provocó la muerte de 3 jóvenes donde vivía gracias a un incendio, solo por el hecho de que ella les caía mal. Incluso mató a su propio padre, a su amante y a su compañera de cuarto de la universidad, sin contar la ingente cantidad de ancianos y bebés que asesinó en su tiempo de enfermera y encargada de la sala de maternidad. Poderes y habilidades. Habilidades médicas. Annie Wilkes tuvo un alto conocimiento en la medicina. No solo supo reacomodar los huesos de Paul, sino que con pocos materiales pudo fijar las piernas del escritor, que cuando fue rescatado los médicos se sorprendieron que su pierna restante tuviera un buen progreso y que estaba fuera de peligro. No solo supo la cantidad de droga necesaria para que Paul estuviera inconsciente mientras ella quitaba la chapa de la puerta y la volvía a poner, sino que también supo cauterizar la pierna cortada que provocó ella misma. Fuerza más allá de la humana. Paul destaca la fuerza que poseía Annie Wilkes. Ella sola pudo cargar a Paul desde el accidente hasta su casa. Esto puede favorecer a su cuerpo robusto y sus años viviendo en el aislamiento y trabajos rudos de su granja. También se vio que pudo cortar las piernas de Paul de una manera muy rápida, incluso sorprendiendo a este mismo. Habilidades de karate. Annie Wilkes afirma en la novela ser cinta negra en karate. Aunque no se viera esos indicios, amenazó a Paul que hacía alguna locura mientras lo cargaba hacia el sótano, lo aventaría al duro piso de este y le provocaría que se rompiera su espalda. Inteligencia. Lo más destacable de Annie Wilkes es su inteligencia. No solo planeó el plan de su suicidio y el de Paul, sino que también hizo un plan para descubrir que éste estaba saliendo y entrando de su cuarto. Aunque este plan tuviera huecos, era un plan muy bueno. También supo cómo robar medicamento de suma vigilancia en un hospital y no ser castigada por ello.
Astucia. Annie Wilkes era muy astuta. Ella no asesinaba gente lo suficientemente sana como para que sus muertes hubieran sido descubiertas desde un momento, sino que ella asesinaba a bebés y a pacientes en estado terminal. Sus asesinatos nunca se descubrieron por razones que nadie pudo dudar. Resistencia más allá de la humana. Annie Wilkes demostró tener una resistencia más allá de la humana. Soportó la caída de una máquina de escribir, soportó las cortadas de vidrio roto de una botella, también pudo resistir a ser ahogada con papel que aún estaba en brasas y pudo darle perlapor hasta que este provocó que esta misma se golpeara la cabeza. Aunque Paul creyera que estuviera muerta, en su interior y en su temor sabía que aún vivía. Y en efecto, aún pudo vivir un poco más y llegar hasta su establo para ir por una sierra y matar al escritor, aunque no pudo hacerlo, ya que el fuerte golpe de la cabeza provocó su muerte. Perspicacia. Annie intuyó a Poe a destruir su novela Automóviles Veloces, diciendo lo que era un mal para el mundo y que Dios la mandó a quitar ese mal. Debilidades. Su temperamento. Annie Wilkes en su vida era una persona que no podía controlar su temperamento. Uno de sus actos más destacables fue cuando vio un programa semanal y vio los agujeros de guión que tenía una secuencia a otra. Tanto fue su enojo que hizo una discusión e insultar a todos los que ahí se encontraban. También no toleraba el mal vocabulario y siempre trataba esos actos de una manera muy estable, hasta un punto. Aunque en realidad Annie Wilkes, aunque no lo toleraba, ella misma las decía cuando estaba en sus etapas de furia, dando a entender que sufría de bipolaridad. Fanatismo. Paul explotó esta debilidad cuando le dijo a Annie que había terminado la novela. Decidió prenderle fuego y provocarle un colapso a ella, aunque en realidad todo era una trampa. Annie Wilkes nunca comprobó que en realidad haya sido el borrador verdadero. Ella, por su gran fanatismo y el saber que sucedía de su querida protagonista, se dejó ir por ella misma y tratar de salvar el manuscrito, haciendo que provocara su derrota. Crímenes. El rapto de Paul Sheldon no es el único delito que cometió Annie Wilkes. Durante su encarcelamiento, el escritor descubrió el libro de recuerdos en el que la enfermera recoge los inquietantes recortes de periódico sobre las muertes sospechosas del hospital. Rápidamente se dio cuenta de que Annie era la culpable, pero nunca fue condenada por falta de pruebas. En particular, había matado a su padre y a una joven enfermera del trabajo con ella, así como varios pacientes de hospitales donde trabajó, especialmente los bebés y los ancianos. Teniendo en cuenta este aspecto de su carácter criminal, se revela la inteligencia de Annie Wilkes. Y uno de sus mayores crímenes son provocar un incendio y el asesinato de 3 niños, Paul, Frederick, Allison y Adrian Krebskin, los vecinos de Annie Wilkes que ella odiaba. Cuando tenía 11 años, incendió el departamento donde ellos vivían y también a los padres de estos, aunque en el incendio también murió otra persona, Irwin Thalman, que vivía en el mismo departamento donde no hubo pruebas. Asesinó a su padre, Carl Wilkes, provocando que tropezara con las escaleras con su ropa, aparentando que fue un accidente. No hubo pruebas, pero sí sospechas. Asesinó a su compañera de cuarto de la universidad, Andrea C. James, y envenenó a su gato. Su asesinato fue muy parecido al de su padre, aunque fue con el mismo cadáver del gato que Andrea tropezara. Aunque no pudieron comprobar que ella había sido la asesina, hubo sospechas. Un sinfín de muertes de bebés, ancianos y pacientes en estado terminal. En un principio no hubo pruebas, pero por un descuido lo comprobaron saliendo sin pruebas suficientes. Por estos sucesos ganó el apodo de la Dama Dragón. Asesinó y mutiló a un joven, Andrew Pomeroy, que hacía autostop. También trabajaba para una entrevista que mandaron a dibujar las ruinas del Hotel Overlook y pasó un amorío con ella. No hubo pruebas, pero sí sospechas. Secuestró, torturó y mutiló a Paul Sheldon. No solo provocó eso al pobre escritor, sino que le generó un trauma y miedo sobre ella, que su trama la hacía verla en forma de alucinaciones. Hubo pruebas y fue su última víctima. Se sabe que Annie Wilkes se casó. Aunque su esposo la dejó por enfermedad mental, nunca lo asesinó. La causa de esto es desconocida. Y así terminamos de hablar de una de las antagonistas más peligrosas, terribles y sobre todo encantadoras del multiverso de Stephen King. Recuerda seguirme en Instagram, abajo en la descripción estará. Dale manita arriba y compártelo con fanáticos de Stephen King. También recuerda que tenemos un Discord donde Caballero R y Derry House y su servidor estarán ahí para conversar con ustedes.
Yo soy Moria y recuerden, hay otros mundos aparte de estos. Cambio y fuera.